¿Así o así? Así está. Ahí está bien. Ahí está perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco mucho el apoyo que me van a dar en los próximos 3 días para poder desarrollar ya mis evaluaciones finales para poder convertirme en profesora de español de kinder hasta 12 años. Ese es mi gol. Entonces, mi nombre es Marisa Celada, mi Celada para ustedes. Soy estudiante de Miami Dade College en el PI programa. Significa que nos están dando orientación acerca de cómo ser profesores en todas las aulas inicialmente de Miami Dade, de la Florida y para todo el país. Ese es el rey que tenemos de trabajo. Este día, quiero agradecer primeramente a Miss Cuellar por todas las orientaciones que me ha dado. Créanme que van para el bolsillo de mi futuro trabajo. Actualmente vamos a iniciar un capítulo que se llama Vivir en Versos. Yo necesito la colaboración de ustedes. Voy a hacer muchas preguntas porque este tema no se puede desarrollar sin saber cuál es el pensamiento de ustedes acerca de lo que nosotros estamos tratando de enseñarles este día. Primeramente vamos a comenzar con una parte muy importante porque vamos a hablar. Cuando decimos vivir en versos, estamos hablando de literatura. Entonces vamos a recordar durante todos estos 8 o 9 años que ustedes han estado en las escuelas, qué significa el término literatura. ¿Qué es la literatura? Como tu forma de escribir y hablar. Forma de escribir y hablar, como estamos hablando en este momento, o hay algo más que incorporamos en la literatura para llamarlo literatura. Como persona. ¿Algo más? ¿Podemos agregar algo más? Como las historias y forma de escribir. Empecemos, muy bien. Son las historias, lo que nosotros hablamos, conversamos, lo traducimos en algo escrito. Que actualmente no solamente lo tenemos escrito, actualmente lo podemos leer a través de una computadora, pero igualmente tengo que decirles que nada sustituye a un libro. Nada. ¿Por qué? Porque podemos dejar un libro, volver a leerlo. Yo tengo libros en mi casa que me han acompañado por 10, 20 años, ahí los tengo, ya están todos destruidos, pero yo sigo leyendo mi lector favorito. Más adelante les voy a contar cuál es mi lector favorito. Entonces, la literatura, todo lo que nos dijeron sus compañeras es cierto, pero vamos a agregar algo más, el concepto definitivo de lo que es la literatura. Entonces, me gustaría que por favor, ¿a dónde aprieto aquí? No, bueno, a ver, yo te lo voy haciendo. Ok, vamos a Solamente con tocar la pantalla, ya. Oh, ok, perdón, pero en mis épocas nada más había una pizarra y con tiza. Sí. En mis épocas, imagínense cuántos años yo me gradué y ahora estoy otra vez. Entonces, ¿qué es la literatura? Me gustaría que anotaran ese concepto porque recuerden que Miss Cuellar les dijo que vamos a tener al final de nuestras exposiciones un rápido examen para que ustedes recuerden. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. ¿Por qué hablamos de las dos cosas? Porque existe literatura oral, que es la que es transmitida de generación en generación. Por ejemplo, podemos hablar de dichos, refranes, que en algún momento sus padres, sus abuelos se los dicen para, en vez de regañarnos, nos dicen en dichos. Ustedes recordarán muchos de ellos en este momento. Escrito, porque las personas se dedican a escribirlos y transmitirlos a través de un libro, actualmente a través de online. Si ustedes navegan por online, ustedes van a encontrar una infinidad de artículos, de libros, de poemarios. Poemarios, acuérdense que son los libros que contienen poemas. Y les quise poner esta historia, un poco de la literatura, porque me pareció muy interesante. Si vamos a hablar de los poemas, vamos a hablar acerca de dónde se originaron. En el siglo XVII, cualquier obra que era escrita era conocida bajo el nombre de poesía. O sea, todo no importaba, no había diferencia como lo que tenemos ahora. Todo el mundo le decía poesía. Por ejemplo, los cantares del Cid era una poesía.
el libro de Don Quijote de la Mancha lo decían que era una poesía, pero actualmente sabemos nosotros que no todos los libros son poesía. Se dominaba como poesía los diversos tipos de obras también que fueran escritos en verso, en prosa o como una obra dramática. Estamos hablando de tres cosas diferentes, pero que antiguamente se decía todo es poesía. Entonces, ¿quién me da ejemplos de verso? Verso. Ejemplos de obras artísticas que están dentro del concepto de verso. Un poema. ¿Puede ser? ¿Saben qué es un verso? Versículos, ¿no? Como la Biblia cuando tenemos versículos. Exactamente, muy bien, gracias. Eso es un ejemplo de versos. Son cortos pensamientos que expresan un sentimiento del autor. Los sentimientos son diversos. Pueden ser acerca del amor, puede ser acerca de la vida, puede ser acerca del sentimiento que causa ver una rosa. O sea, esa es la forma como un escritor transmite sus pensamientos. Prosa. La prosa es un poco más extensa. Está compuesta de 4 líneas o de más de 10 líneas o 50 líneas o 100 líneas. Ejemplos de prosa, ¿cuáles serían? Díganme un nombre. Un tipo de narración, un tipo de libro que hayan leído. Prosa, libros. Cuentos. Fábulas. ¿Pueden ser ejemplos de prosa? Porque son más extensos. Dramática. Obra dramática. ¿A qué se refiere con obra dramática? Yo iba a decir teatro. Y luego la máscara, ¿no? Y decía, míreme, no puedo. No puede. Bien, bien. Vamos, la siguiente, por favor. Vamos a ver. Aquí está condensado lo que estábamos hablando ahora. Pueden copiar el concepto si gusta. Dice que la narrativa son narraciones breves o extensas de relatos tanto reales como ficticios. Acuérdense la característica que tenemos una diversidad de narraciones con diversidades de temas. Aquellas desde las que nos hablan de cuentos reales, historias reales, alguien que le vivió, algo que vivió en su vida propia, lo que está contando en un libro. Y puede ser algo ficticio, como el hecho de decir, yo fui a Marte, planeta Marte. Nadie ha ido hasta este momento al planeta Marte, entonces es imposible. Entonces es un ejemplo de historias ficticias. Ahí dice los tipos de narración que pueden haber. Los cuentos, las novelas, pero no las novelas de televisión, por favor, no me hagan eso, porque cuando he preguntado me dicen, la novela tal. No, estamos hablando de literatura, recuerden, nuestro comienzo, hablando de literatura. Y dice ahí que se caracteriza la lírica. Vamos a hablar del tema que me compete en este día, vamos a hablar de esto en específico, la lírica. Vamos a hablar de los poemas. Vamos a estar hablando en las próximas clases mucha información sobre lo que es los poemas y espero que, que al final de estos 3 capítulos que vamos a hablar, algunos de ustedes me dé la sorpresa y me diga, ay, me encanta escribir poemas. Ok, y por último la dramaturgia, que hablábamos de las obras teatrales, que también es parte de la literatura. Y también existen obras de dramaturgia escritas. ¿Alguien se recuerda un ejemplo de dramaturgia? Romeo y Julieta. ¿Podemos representarlo? Ese es un ejemplo de dramaturgia. O sea, acuérdense que alrededor del mundo, Romeo y Julieta, representación teatrales. Es un ejemplo de libros que han sido escritos, a veces no para ser representados como obras, pero que pueden ser adaptados. Usualmente las adaptaciones teatrales vienen de un libro, de una narración. Igual como ustedes pueden ver de las películas. Ustedes ven a veces que dice basado en un hecho real o basado en el libro de fulano, sutano de tal. Para que ustedes vean que esas son la base para las representaciones teatrales muchas veces. Bien, me dice cuando estén listos para pasar a la siguiente slide. ¿De dónde tú eres? Salvador. Adoptada cubana. También porque tengo casi 20 años viviendo en Miami, así que me gustan las pupusas igual que el arroz con gris. Me too. Me encanta, me encanta.
Me avisa cuando estén listos. Les doy unos minutos. No lo copien todo, solo las ideas generales. Aprendan a condensar, porque cuando estén en el college van a ver que el profesor se va a parar por 4 horas y las 4 horas ustedes no van a escribir los puntos y comas que va a escribir el profesor. Dice el profesor, ustedes tienen que aprender a sintetizar las ideas. Ok, vamos a la próxima. Ok, vamos a comenzar a hablar de lo que le dije hace un par de minutos atrás. Vamos a hablar de versos. Entonces, yo necesito que me respondan algunas preguntas sobre esta fotografía. ¿Qué observan en la fotografía? Ellos están en la playa. ¿Están en la playa? Muy bien, vamos, sigamos. Dime. La familia está feliz. La familia está feliz. Son- Vamos a ver. Son todos malos. Está feliz, la familia está feliz. Vamos, dígame. Son 5 de ellos. ¿Cuántos? 5. 5, una familia de 5. ¿Qué más? Son niños chicos. ¿Son niños pequeños? Son cómo? o hay niños Hay niños. pequeños. Hay niños pequeños. ¿Qué sentimientos les transmite? Alegría. Alegría. ¿Qué más? ¿Qué más les sugiere la escena? Bien. ¿Puedo ver como un inference? Como a lo mejor están de vacaciones. Exactamente, no lo sabemos, pero obviamente que sí. Les da el concepto que ellos están de vacaciones. ¿Qué más? Vamos a ver, solo las niñas hablan. ¿Qué tal con los caballeros? ¿Tan tímidos son? Ya, Alejandro. No tienen zapatos. No tienen- ¿Están descalzos? ¿Por qué? Porque no van a usar los zapatos. Muy bien. Me interesa más, no la descripción física, la descripción por dentro, los sentimientos. ¿Les transmite Son algún llenos de sentimiento amor. eso? El sentimiento de decirme, Amor. exactamente, vamos ahí. ¿Existe amor de familia? ¿Ven amor de familia? ¿O lo ven molestos? No. Existe odio, ¿no? ¿Verdad? Existe amor. ¿Qué más? ¿Qué otros sentimientos pueden localizar? ¿Algo más? Ahí hay muchos sentimientos. Hay compañerismo, integridad. Hay una familia integrada. Bien. Unidad. Exactamente, existe unidad, muy bien. Puede decir que existe un calor humano, Sí. ¿sí? Fraternidad. Pero está ya, no. Eso no está como. Ok. ¿Qué relación creen ustedes que guardan las personas entre ellos? ¿Cuál es la relación que existe? La relación. Amo, no, ya. Pues, Relación. Familiar. La relación familiar. ¿Cuál es la diferencia de familiar y familiar? Es casi lo mismo. Familiar y No, familiar y familiar. familia. Familia Es el adjetivo. Ese es un adjetivo que deriva de la palabra familia, algo Oh, familiar. they're comfortable. Es para describir. But can you say comfortable? Ok. Entonces ahora díganme, si vamos a hablar de esta fotografía, ¿cuáles son los sentimientos que les da? ¿Ustedes creen que podemos a partir de esa fotografía vivir en versos? Revisen lo que es verso, lo que es poema. Los poemas. Estamos relacionando los sentimientos que nos dan imágenes en la vida real y cómo nosotros los podemos transmitir en la palabra escrita. Cuando ustedes ven esa familia, ¿podemos escribir un poema sobre esa familia? Sí. ¿Sí? ¿Qué podemos escribir de la familia que podríamos decir que sea un poema?
Vamos a decir, la familia son 5. ¿Ese es un ejemplo de poema? No. Podemos decir, esa familia se ama. Sí. ¿Sí? ¿Estamos hablando de versos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de versos en este punto? Porque estamos transmitiendo sentimientos. Acuérdense de eso. ¿Para qué son los poemas? Nos ayudan a transmitir sentimientos que nos dan ciertos hechos de la vida, ciertas acciones, ciertas personas, ciertos objetos. Entonces, ¿qué hace el poeta? Para mí los poetas son personas extraterrestres porque yo, tantos años de estudiar literatura, yo hasta este momento no he podido escribir un solo poema. A mí me gusta más la prosa. Soy una dedicada de la prosa, significa que me gusta mucho escribir cuentos para niños. Yo escribo muchos cuentos para niños, me encanta. Entonces, vamos ahora a pasar a hablar de personajes que a lo largo de la historia han sido reconocidos como poetas. Toca ver si funciona. Si la tocas debe funcionar. ¿Para acá queda? Sin tocarla solamente. Me encanta. Gracias. Entonces, voy a hablar de este famoso autor de la literatura mundial, De el señor Sevilla. Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a hablar, ¿qué es una biografía? ¿Qué es una biografía? ¿Quién quiere, vamos? Sin miedo, levanten la mano y yo le digo. Dígame. Una historia de alguien que habla de su vida. De la vida de una persona. Mi escuela les mandó como tarea que investigaran sobre la vida de un personaje que vamos a tratar en la próxima clase, José Martí, ¿verdad? Eso fue como una entrada a lo que vamos a empezar a ver ahora. Porque las biografías son importantes porque conocemos la vida de una persona, en este caso es un escritor muy famoso, Gustavo Adolfo Bécquer, está en los años ahí en que nació y murió, del 36 al 1870, es español, por si no lo sabía. Su obra más famosa es el libro que se llama Rimas. Su libro Rimas, ustedes no se han visto los poemas de él que dice poema 70, poema 68, es porque él escribió diferentes poemas y cuando fueron a hacer la recapitulación de sus poemas, los numeraron porque estaban todos dispersos. Entonces los recopilaron, armaron ese libro que se llama Rimas. Es un libro muy famoso, se lo recomiendo cuando quieran inspirarse sobre el tema, sobre diferentes temas, porque él ha escrito en ese poema de poemario. Acuérdense, el libro que contiene poemas se llama poemario. Contiene muchos temas diferentes de los cuales ustedes puedan llegar a analizarlos. Entonces, sí, también decidí mencionar en su libro, su otro libro más famoso, que es Leyendas, porque es un conjunto de textos en los que Bécquer escribió durante su corta vida. Realmente él tuvo una vida muy corta, pero dejó una inmensidad de narraciones y de textos que 200 años después casi, 150 años después, estamos en 2022, todavía siguen siendo analizados. Entonces, vamos a leer ahora un ejemplo de el trabajo que hizo Bécquer. Vamos a analizar este poema ahora. Ese es el poema 69. Se lo voy a leer yo ahora y después vamos a leerlo juntos. Al brillar un relámpago, nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. Voy a señalar a una persona para que lo vean. Léelo por favor. Vamos. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos, tan corto es el vivir. ¿Ok? Les doy un par de minutos para que lo lean 2, 3, 4 veces y ahora les voy a preguntar. ¿Puedo interrumpir un momentico? Es importante que sepan que después de esa coma tienen que hacer una pausa porque si no, no le van a encontrar sentido. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Se acabó. Tan corto es el vivir. Ok, no es tanto como pregunta, pero si no hacen la coma no se dan cuenta, porque si dicen, cuando morimos tan corto es el vivir, no, cuando morimos
Tan corto es el video y como una expresión de wow. A ver, Wow, tan corto. ahora ella necesita que ustedes le interpreten lo que quiere decir el poema. Bueno, ese verso. ¿Qué significa relámpago? Muy bien. Vamos a ver. Palabras de vocabulario, niños, muy bien, relámpago. Relámpago. Cuando está tronando y el cielo hace así, como blanco, así. Lightning McQueen. ¿Qué es un relámpago? ¿Qué es un trueno? Relámpago es el trueno, pero es la luz que ustedes ven en el cielo. El lightning. Ese mismo es relámpago. O sea, ¿cuánto dura un relámpago? Está Thunder y está Lightning Así McQueen. mismo. Instante nacemos. Así mismo. ¿Qué es el fulgor? You know. Ajá. You know. I'm asking her. Oh, I thought you said something and I don't know. Ok. Pregunten, pregunten. Vamos, pregunta. Fulgor. Muy bien. Fulgor es como estar alegres, alegría. Un fulgor. So, hacer feliz es fulgor. Mira, son como en un relámpago nacimos, o dice como en un instante nacimos. Pero esa felicidad que tenemos en esa vida todavía vive cuando estamos muertos. Dime cuando estamos Yo muertos. interpreté que Cuando morimos, tan corto es la vida. Y aún dura su fulgor. Son la belleza y la felicidad que tenemos en esa vida todavía. Al nacer. Ajá. Dime, mi amor. yo entré. ¿Alguien más quiere algo de su compañero? I understood that. Bien, vamos a las preguntas. Dime. El fulgor, y cuando dice aún dura su fulgor cuando morimos, ¿esos son memorias? Sí, ahí está hablando de las experiencias de la vida. If that's how you interpret it, Ok, vamos a las preguntas que les voy a hacer. ¿Cuál es el mensaje que presenta Gustavo Adolfo Bécquer en su cita? Que nosotros tenemos que Mensajes. Vamos a ver. cap- Mensaje. ¿Cuál es? Acuerda que estamos hablando de interpretación del mensaje que el poeta quiere darnos a nosotros. Acuérdense que las interpretaciones pueden ser diversas. Esa es la belleza de la literatura, porque lo que tú piensas sobre el mensaje que te dio el autor es diferente a lo que allá en la esquina pueden pensar. Si no existiera eso, no hay literatura. Si no hay diferentes interpretaciones, no es literatura. Por eso ustedes van a conseguir 50 poemas que no les dice nada, pero van a conseguir un solo poema que los va a hacer llorar por el sentimiento que les está transmitiendo el autor. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? que nosotros tenemos que Dígame una palabra. capturar la vida. y ¿Una palabra? Rápido. De una palabra, dígame cuál es el mensaje. Qué rápido, vamos a ver. Muerte. ¿Habla de la muerte o habla de la La vida? vida ¿Habla de vida? rápida. ¿Habla de vida? Y habla de muerte. ¿Qué más? ¿Habla de algo rápido? Rápido. Rápido, muy bien. ¿De qué otra cosa nos habla? A ver, Kaylin quiere decir algo. No. ¿Se te olvidó? La felicidad, muy bien. Ok, vamos a concentrarnos en una línea. Dice ahí, al brillar un relámpago, nacemos. ¿Qué significa eso? ¿Puedes decirlo de nuevo? Al brillar un relámpago, nacemos. ¿Qué Oh, significa eso? ¿Que la vida es rápida Ay, o es lenta? Es rápida. ¿Que el nacimiento de nosotros es rápido o es rápida. lento? Y la vida puede. Rápido. ¿Significa qué? De esto. Estamos hablando de la rapidez de la vida. Si ustedes me preguntan, yo tengo más de 50 años. No tengo miedo de decir mi edad. Jamás he sido así. Entonces, yes, it's true. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, desde que yo estaba
con ustedes. Yo estuve en algún momento con ustedes sentado en el escritorio, recibiendo clases en mi high school. O sea, para mí eso fue hace 20 y pico años atrás, ¿no? 30 y pico años atrás. Ay, Dios mío. Entonces, digo, la vida es rápida. Entonces a eso se refiere. Nos está orientando que la vida es como un relámpago al nacer. Entonces, otro. Ustedes, vamos a hablar de cómo el autor compara la vida con el resplandor de un relámpago. Hablamos de que era un relámpago, me preguntaron. Lightning en inglés, pero estamos en clase de español, acuérdense. Relámpago. Ok, relámpago. ¿Es rápido? ¿Sí? Entonces a eso se refiere, a que la vida es rápida cuando nacemos, o la vida también, o se refiere específicamente al momento que nacemos, se refiere durante todo el desarrollo de sus 16, 17 años. ¿Se refiere a eso también? ¿O solamente el momento instante que nace una persona? Podemos decirlo que también se refiere a otro, a nuestra vida a lo largo de los años. O en que te mueres, no puede ser que También. cuando naces. Yo creo que es cuando nacimos como en el instante. como- El instante que nacemos, y lo podemos generalizar hacia otros aspectos a partir del punto en que estamos hasta lo que fuimos hace unos años atrás. La vida ha sido rápida. ¿Está sido rápido para ustedes? Recuérdense cuando empezaron en la escuela, entraron a kinder, primer grado, middle school, y ahora están en high school. Y próximamente yo espero verlos en la universidad también. Entonces, si ustedes se fijan para atrás, la vida es como un relámpago. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a otra. Algo muy importante que quiero que lo escriban en su cuaderno y lo analicen y lo compartan en su casa con su mamá, su abuela, su tío. Dígame, ¿qué es la vida para ustedes? ¿Es una tarea? ¿Sí, ahora? 5 minutos. ¿Qué es la vida para ustedes? Y la parte más importante de esa pregunta. ¿Por qué? Un consejo de vida para ustedes. Cuando ustedes les digan algo, una decisión que quieran tomar en su vida, siempre pregúntese el por qué lo voy a hacer. Tengo el mío. Dame unos minutos para que termine. Vamos a compartir. Oh, we have to answer. I can't give my ideas yet. ¿Estamos listos? Negra fue. ¿Cómo se dice highs and lows? Altos y bajos. Altos, Y bajos. Quiero decir que nosotros tenemos que vivir en los momentos antes que lo que before the Perdón que no me sé los nombres, pues Vengan, que ustedes vivir qué? vivir en los momentos antes before they're gone. Antes de, bueno, vivir la vida, se dice vivir la vida antes.
o vivir los momentos antes que pasen, porque así no pasa la vida como dice ahí. La única cosa que pensé, ¿Competencia de qué? ¿Cosas? Sí. Un poco triste. La pregunta fue ¿Qué es la vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, como un chiste dije que la vida es como un puente. Que La vida es como un puente. la vida es como un puente. So, la razón por eso es porque cuando alguien se nace, se nace, una nueva persona que destruye el mundo, que destruye el ozono y todo esto, nace en el mundo. So, que causa más gente aquí. Yo dije eso antes en la clase, pero para mí la vida es un libro que está. Algo challenge, es como algo, un challenge. Que la vida es Por favor, guarden silencio para poder escuchar. Me parece que es algo que necesitamos compartir, que a veces las clases nada más como unos robots, entramos, salimos, a veces no tenemos tiempo de saber cuáles son los pensamientos y las ideas de nuestros compañeros. Aún cuando hemos estado 3, 4 años no sabemos ni idea. Dime. La vida para mí es un regalo en que todo el mundo tiene un propósito y deben estar felices y disfrutar hasta que se acabe. Muy bien. ¿Alguien más? La vida para mí es estar con mi familia y personas que yo amo y tratar de mejorar la vida de ellos y para mí también. Muy bien, gracias. Desafío. Ok, vamos. Continuemos. Todo lo que ustedes están hablando de su concepto de vida, estamos en lo correcto. Entonces, ¿por qué hablamos de la vida? Porque la vida nos permite llegar a un punto muy importante, que es el objeto de lo que estamos hablando en este momento. Hablar de sentimientos. Entonces ahora vamos a hablar en la literatura cómo se transmiten esos sentimientos, que nos da una palabra nada más, porque ustedes me hablaron mucho de sentimientos ahí dentro de lo que hablaron y usaron también muchos términos literarios. Por ejemplo, allá su compañero dijo es un regalo. Nadie ha visto un paquete y ahí está la vida, ¿verdad? Pero está usando una imagen literaria para hablarnos de su concepto de vida. Entonces, ahora vamos a llegar a un punto muy importante. Voy a preguntarles ahora ¿qué es un poema? ¿Qué es un poema? ¿Lo escribimos? No, después lo escriben. Nada más. Lo que le viene a la cabeza en este momento. ¿Qué es un poema? un poema tienes como versos. ¿Tiene versos? Y ¿Vamos a eso? lenguaje ¿Literario? ¿Es eso? figurative language. Ok. Estamos hablando de versos, lenguaje figurativo. Figurativo significa que nosotros usamos una palabra para decir, referirse a otra cosa. ¿Ya? Entonces, vamos. El poema. ¿Por qué hablamos de los poemas? Porque vamos a analizar un par de poemas durante mis clases en este momento, o más adelante también. Voy a insistir mucho en un término. ¿Qué sentimientos se transmiten a través de la palabra? ¿Le podemos transmitir los sentimientos? Sí. ¿Y cuál es el camino para transmitirlos? Los poemas. Los poemas, o sea, la poesía. Yo puedo describir, la rosa tiene tantos pétalos, está formado por pistilo, estambre, las hojas, el tallo. ¿Ese es un ejemplo de expresión artística? No. ¿Qué estoy diciendo de ahí? Es algo científico. ¿Sí? ¿Es literario? No. Pero si yo digo, la rosa es tan hermosa como el brillo de tu sonrisa, ¿estoy transmitiendo narración
científica o estoy expresando mis sentimientos ante el observar una rosa? Mis sentimientos. Vamos a hablar de los sentimientos que transmiten los poemas, pero antes definamos la palabra poema. Un poema es una composición literaria del género de la lírica. ¿Se recuerdan que antes hablamos de los 3 tipos de narraciones que se ocupan en la literatura? ¿Se recuerdan? Que empezamos definiendo la lírica, la poética, la narrativa. ¿Se recuerdan? Entonces, un poema es una composición literaria del género de la lírica, usualmente de breve extensión, que consiste en la descripción subjetiva de un estado emocional, existencial o de alguna vivencia. Quise agregar esa parte, que también los podemos encontrar en prosa, pero que la mayoría se componen de versos. Alguien al principio me habló de la palabra verso. ¿Ya lo tiene? Vamos a sacar las partes más importantes de ese concepto porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir trabajando en esta clase. Dice que es un poema, es una composición literaria. Hablamos al principio de lo que era literatura, ¿se recuerda? ¿Cuál otro punto podemos sacar de ese concepto? Breve extensión. ¿Es breve Sí. o es extenso? Es breve, muy bien. ¿Qué otra característica tiene el concepto de poema? Descripciones. ¿Es algo objetivo o subjetivo? ¿Saben la diferencia entre lo que es subjetivo y objetivo? Sí. ¿Sí? Sí. Habla de algo subjetivo. Subjetivo significa que es algo que se puede ver, tocar. ¿Tocar? No. Pregunto. No. Estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia entre algo objetivo y subjetivo? El subjetivo es como tu interpretación. Interpretación, correcto. Y lo objetivo es lo que vemos. Ya. Yo puedo It is decir, what it el is. sol es amarillo. El sol es amarillo. ¿Eso es algo objetivo o subjetivo? Objetivo. Objetivo, ¿por qué? Porque lo Porque Porque eso le es una pongo bien. facto. Es una factor, muy bien, también es un factor. ¿Y algo subjetivo que puedo decir del sol? Que es muy caliente. No, no. Eso es puede decir objetivo. como Un hecho, Daisy. Ese es un hecho. Un hecho. Fact. es Oh, una facto, No un fact. No factoría. Subjetivos son los sentimientos que nos transmite el sol. Cuando el sol está afuera. Decimos, estoy hace feliz. mucho calor. El sol es amarillo. Dígame un ejemplo de algo subjetivo que puedo decir del sol. Dígame. Es muy lindo. Es muy lindo. ¿Es algo subjetivo? Es muy brillante. Es muy brillante. Es objetivo porque es brillante. Pero lindo, hermoso. Son ejemplos de subjetivo. Cuando dice de un estado emocional, ¿a qué se refiere? Que usa sus sentimientos. Exactamente. Sentimientos. ¿Nosotros vemos los sentimientos? Pero sí tenemos el concepto de lo que es un sentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos lo que es el amor de un padre, el amor de una madre, pero no tenemos tenemos la definición, pero lo identificamos a través de las acciones de las personas. Por eso es ejemplo de algo subjetivo. ¿Qué otra cosa podemos tomar? Dice aquí que es basado en algo existencial o de alguna vivencia. Vivencias. Eso significa que nosotros podemos escribir poemas de todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí?
Podemos escribir poemas de este crayón, de tu cuaderno, de tu computadora. Podemos escribir poemas. Podemos escribir poemas de una discusión que tuvieron con su mamá esta mañana porque no quería que se pusieran esa camisa o ese pantalón. O porque el cabello lo tenía muy largo y quiere que se lo corte. ¿Podemos escribir de eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo existencial, o sea, de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos transmite, los objetos, una experiencia, cualquier cosa lo podemos transmitir en un poema. A eso es a lo que se refiere. Bien, vamos ahora a la parte donde dice que en prosa. Entonces, los poemas se pueden escribir en prosa o en verso. Los versos ya sabemos que son unas líneas cortas en donde escribimos el pensamiento que vamos a transmitir en un poema. ¿Y qué es la prosa? Es más largo. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Acuérdense, quédense con eso. Vamos ahora. ¿Cuál es el ejemplo de prosa y cuál es el ejemplo de verso? En prosa sería la hora de leerlo, ¿no? ¿Podrías leerlo, por favor? Vamos, con más atención, sin miedo. Ok. Amor. Hola al amor. Ok, empecemos, el título. Hola. Hola al amor. Amor. Hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez no me arrepiento. Un minuto profundo. Una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. ¿Quién es el autor? Pablo Neruda. Ok, ese es una pregunta. Un ejemplo de Ese es un ejemplo de prosa. prosa. Muy bien. Necesito que alguien me lea el que está, el primero, el de Rubén Darío. Ok. No pidas paz a mis brazos que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Wow. Muy bien, gracias. Vamos, un muchacho, necesito la ayuda de un chico ahora. Gracias, dale. Yo no te pido que me firmes, no lo puedo ver. Ok, acércate, no hay problema. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las Palomas. palomas que suelo mirar. Suelo. Suelo mirar suelo que mirar. uso mirar. Suelo, una forma de decir mirar. Es una forma de mirar. El otro, perdón, El de arriba está bien. Ok, vamos. ¿Por qué les presenté esos ejemplos? Primer objetivo, mostrarles los ejemplos de versos en prosa, perdón, de poemas en versos y en prosa. El primero, prosa. Los dos segundos, versos. Muy bien. Ahora, van a hacer lo siguiente. Van a ponerme Pablo Neruda, 2 puntos. ¿Cuál es el tema que está tratando en ese poema Pablo Neruda? ¿Cuál es el tema? Después me van a escribir Rubén Darío, 2 puntos. Rubén Darío habla de esto. Y por último, Mario Benedetti, 2 puntos. Habla de esto. Acuérdense que empezamos con el ejemplo de Becker que hablaba sobre la vida. Qué bello está ese primero. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. ¿Pero qué significa presos? Preso. ¿Tú sabes lo que es preso? Léanlo 1 o 2 veces. las Son de veces que guerra mis necesiten. brazos y son de incendio mis besos. Si tienen alguna duda sobre algún concepto de alguna palabra, pregúntenmelo. Si eso les hace falta para interpretar correctamente el poema.
No pidas paz a mi brazo que te dé paz. No, Que a los hombres los tienen presos. Mis abrazos, incendio, Es una sola palabra la que van a decir. Muchas veces los poemas son convertidos en canciones también. ¿Recuerden eso? Hay muchos poemas famosos que los han convertido en canciones de amor también. Son el uso mucho más común. Porque a veces un cantante le gustó este poema y dice, vamos a hacer los arreglos musicales y vamos a hacerle una canción. Hay muchos, muchos. Entonces vamos, dice aquí, el primero, Pablo Neruda. ¿Cuál es el tema de ese poema? Yo creo, la vida tiene sus bajos y altos y todos sufren, también disfruten. ¿Y cuál es el tema? Amor. Ajá, vamos. El tema es sobre oda, es sinónimo de canción también. Oda significa canción. Tienen que aprender en español a identificar una palabra. Si no la entiendo, ¿cuál es el sinónimo de esa palabra? ¿Qué es un sinónimo? Palabras que se escriben diferente pero que tienen el mismo significado. Acuérdense. Espérate Esto. que se fue, no sé, tocaste ahí, se te fue el... Cuando se estoy fue otro. share, no sé cómo, estamos en... aquí. Ok, habla del amor. ¿Alguien tiene otra idea acerca de lo que habla Pablo Neruda? Habla del amor y qué más? Sentimientos. Sentimientos. Otro sentimiento que ustedes interpreten ahí. Experiencias, dime. Robándose el amor de una mujer. Habla de robo, pero no el robo del mal sentido, acuérdate. Es otro tipo. Él quiere accesar el amor de esa mujer. Quiere conseguir el amor de esa mujer. ¿Podemos hablar de búsqueda de un amor? ¿Sí? ¿Podemos hablar de búsqueda? Muy bien. Vamos al otro. Rubén Darío. ¿Qué sentimiento? Amor, paz, odio, control, paciencia. Vamos a hablar del sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que les transmite? Como un amor intenso. Muy bien, amor. Pero es otro tipo de amor, ¿correcto? La tóxica. No, no es un amor Is he the tóxico. one though? I think he's the problem. El nuevo término que yo aprendí recientemente es tóxico, tóxica. Sí, ahora todo es... Ahora todo el mundo dice, que mi novia es tóxica. Yo, ¿por qué? Si no tiene nada que ver. Yo he intentado buscar si alguien escribió un poema sobre eso y encontré mucho sobre ese término. Así que ni le digo. Vamos con Mario Benedetti. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Como un stroke. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Desesperado. Desesperación. ¿Por qué? Porque la chica no le quiere hacer caso, porque la chica se fue. ¿Algo otra cosa? Los papeles grises puede ser como casarse. Exactamente. Él no le está diciendo cásate conmigo. ¿Qué es lo que quiere él? Que su amada lo ame. ¿Estamos hablando de amor? ¿Sí? Fíjense bien. ¿Qué tienen en común los tres poemas? Amor. 3.
¿Cuál es el sentimiento que están transmitiendo los tres poetas a través de diferentes palabras? Amor. Está hablando de Amor. amor. Los felicito, llegaron a la conclusión de que dicen. Y solamente aparece amor una sola Y vez. solamente aparece una sola vez. ¿ven? Oda al amor. ¿Y los otros? ¿Dice amor en algún lado? No, pero ya identificamos que está hablando de un tema, que es el amor. Bien, vamos. Vamos a divertirnos ahora porque ya vimos el trabajo. No, she said that only one verse or ¿Cuántos son? Bien, vamos a convertirnos en poetas por 10 minutos. Hay como 17 estudiantes hoy. So what she said was that Pueden compartir las ideas, les doy la oportunidad que lo hagan. ¿Qué van a hacer? Les voy a dar grado. struggling. ¿Eh? ¿Qué? Ok, ¿qué van a hacer? Bien. Vean la frase. Todos somos poetas. Niños, les voy a dar un grado Yes. bajo cero. No. Grado Celsius. Hace mucho calor. So funny. That's what I am. Gracias. Bien, primero, leamos. Primero su nombre y la fecha de hoy. Todos somos poetas. Oh, ¿no es esto? ¿O no? No, déjalo ahí, está bien. Bien, este es un ejemplo de lo que es un acrónimo. Dice acá, un acróstico o acrónimo es una composición poética o normal en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman una palabra. ¿Cuál es la dirección de lo que van a hacer? Van a escribir un acróstico con cada una de las siguientes palabras. Toma en cuenta el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Ahí está. Jugar es aprender cosas nuevas. ¿Cuál es la palabra jugar? Ay, anoto pues. Sorry. Jugar es aprender cosas nuevas, unirse con los amigos, ganar o perder, aprender de los demás y sobre todo, rato divertido. 10 minutos, vamos. Pueden compartir. Mi favorita, mejor en mi vida. Okay, and this is the correct one. So we can start Ajá. over. Madre. Mejor Madre. en mi vida. Mejor. Mi La favorita. mejor. Mejor. Amiga. Mi favorita. Vamos, Mi mejor amiga. Todo lo que tenga que ver con tu madre, lo que significa, trata de buscar un adjetivo que describa madre. O sea, las palabras que Aunque van a Ay, escribir bruja, una. madre, bruja. No solo la palabra. Chicos, por favor, es una frase. No van a poner en la P papá, en la O este, no. Escriban una frase, como el ejemplo que está ahí. Una frase significa más de 2 palabras. Oh, frase, no palabras. Frase. Mejor en Ok. mi vida. Ajá, frase, no solamente una palabra. Mejor en mi vida. Mejor Vamos. Usamos todas las palabras. Cualquier frase relacionada con la palabra. Madre. M que relacione con madre. Sentimiento, recuerden, estamos hablando de sentimientos. Expresen el sentimiento que les da la palabra madre a través de ese acrónimo. Ay, sí, súper bien. Ustedes no escucharon una palabra, una frase, mi madre es una cosa, mi padre es otra, yo soy un botoncito acabado de No, que me regañen. Aunque me gritan, griten. algo sencillo. Grita, tu mamá grita, otros. Mejor en mi vida, aunque me gritan. A-U-N-Q. Son 4, pueden ser.
como ahí. Duelen. Vamos, Maestra, ahí ahí se escribe con A, doble E, y o A, como ahí. Doble L, Ahí está la maestra. doble L. Doble L, ¿verdad? Doble L, sí. Y un puntico tiene un acento allí. Desde mi No les va a dar tiempo a hacerlo todo. No, es porque estoy pensando como Sí. O no sé, cojan los dos que les gusten más. Quizás madre, algo más que se relacione con madre. poesía. Poesía, todos tienen lo mismo. Todos tienen lo mismo. Uno puede ser. Okay, well, we're doing this one. Bueno, sería buena idea que cada uno hubiese escogido una. Sí, porque no creo que es de tiempo Desde mi niñez. hacerlo todo. Desde mi mamá, mi mamá. Pueden copiarle. Uno hace uno y se la copia, no hay problema. Lo que yo quiero es que al menos una palabra. Coja uno cada uno. Al menos una palabra. Cada uno haga uno. Okay, you're. I'm already doing that. No, pero vamos a abrir un Okay. Mejor Mejor en verano. She's doing verano con mi madre. You do this one? Yo creo que ya pasaron los 40. Sí, ya pasamos. ¿Quieres? ¿Vas a seguir o quieres ya parar? No, voy a terminar. Ahora voy con el cuento. El otro ejemplo. Ves que uno cree que hay veces que le da cada tiempo, hay veces que no es dependiendo cómo funcione lo que tengas delante. Okay. So, a mí. Realmente fue. No. Es que yo no soy la mejor en la poesía. Me gusta más, ¿cómo se dice? La narrativa, La prosa. ¿Cómo se dice? ¿cómo se dice? Ay, eras brinca. Ay, eras brinca. Consejo. Realmente me enseñó a amar. Ay, qué bello. Ay, Dios. Ay, Dios mío, ¿qué he creado yo ahora aquí? Realmente fue una madre buena. You put E for experiencias. I wish I was great in poetry. 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 I said poesy. Poesy. Es un spanglish. Poesy. Fui como me fui. Y con puntico. Si no es fue. Oh, I got it. I got it. Entre las una y las palabras. No pongas entre, en. Las buenas. Señora, ¿puede read this? I'm a literal pro. Yeah, my last line for me. Ain't that I put in the box. Look at that. My last line. I'm eternally Ok. Read this. Pero todas hicieron madre. Hagan otra más. Está bien bonito. Verano. No, era más bonito. Viva la vida. Which one? For the En todos los momentos. Oh, you can hear it? Dude, you're okay, let me catch up. She's stuck with the theme. She didn't listen. Otra vez. She told her the exact same She's going to listening now. Repetir otra vez. Vive la vida. Al menos quiero ver una palabra hecha, por favor. Una sola C. Vacaciones. Oh, I'm a boss. Recuerdas. Mira que dice. Antes de amanecer. Sea es mi mejor. Pero antes, o las vacaciones, que tengo antes que amanece, el sol está diciendo que es Recuerdas las en la noche. felicidades.
¿O la quieres en la noche? Bueno, ya voy. Recuerdando. No nos cansamos de otra vez repetirlo todo otra vez. He localizado Yo lo hice. Felicidades. That's a major part of Spanish class. But I'm doing a major Ay, pero ¿por qué tú dices eso? Felicidades. Mi mamá me copió. Let's see that before. Yo dije mi mamá me quiere, yo dije mi mamá me golpeó. Okay, and From what? Estamos hablando de amor, poesía. No, si pobre, pobre que no pobre la niña. Sí, pero no es crearlo cuando, no. Es frase. She said you can take Rob in. O sea, como ya. Es como le digo, me cortaba el G. Jugar, unirse con los amigos, es ganar o perder, aprender de la vida y sobre todo pasar un rato divertido. Entonces, un ejemplo, Amanda, Andrea es mi mejor amiga. ¿Puedes usar una sola palabra? Que va a ser una palabra para tiempo. Intentamos divertirnos cuando estamos juntas. Entonces, ya todo relacionado con Andrea, mi mejor amiga, todas las demás palabras. Voy a dejar que piense todas las palabras. Andrea, Que Alejandro, mi mejor Alejandro. porque hay tanto calor. Mira, estoy sudando. porque hay tanto calor. I just said that already. No, dice Omitir es eliminar. Olvidaste, puedo poner olvidaste. Mira, estamos hablando que lo extrañas, aún te extraño, mi mejor amigo. Estimado, me dejaste, estimada, me dejaste. Read like that, bro. Why do you change your voice? Oh, I do. Stop chewing. Oh. Olvidaste de pedir. No empieza. Gracias. Gracias. Antes que el tiempo pase. Antes que el tiempo Pero no quiero que se gracias. Te extraño. Sigo enamorado. Mamá, gracias. Adoro tu sonrisa y belleza. No, you can write gracias por tu camino. Ellas hacen más. Thank you for Sentir feliz enero a diciembre en Miami, tanto en la playa y la arena antes que se Nunca. no me digas, nunca había hecho esa actividad. I'm from Spanish, not Eastern. ¿Alguna vez has leído poemas? Sí. Bueno, escuchale, estaba preocupada. Estoy dando algo que no saben. Alguien me preguntó el otro día, ¿cuál es el gran cambio ¿Lo puedo hacer? hacia atrás? ¿Lo puedo hacer así? Ok, levante la mano, ¿quién tiene uno hecho? Muy bien, ¿quién tiene dos elaborados? Dos palabras elaboradas. Dos.
¿Quién ya terminó 2 palabras? Oh, yo. 2, ya, muy bien. ¿Quién terminó 3? Yo. Mentiroso. Bro, what do you mean? I finished the whole thing, didn't I? Oh my God, this is weird. I think so. It feels like weird. I heard it. Girl. Dude, what? Gracias, pero olvidarme. Gracias, coma, pero. Mira, la frase. Coma, Oh my pero. God. Pero, Andrés cierra. Yo creo que con 2 está bien. Okay, you're done. And then to her, she just ignores it. What's O? Melanie nos va a recoger todas las hojas. During the year, Nailin has completed 20 years. Ok, no importa dónde esté, no importa. Al menos que hayan terminado uno es suficiente para mí. ¿Puedes hablar? Please, no, no, no. No, no. You're done with one of them. Oh, wait, let me finish my second one. Intenso sentimiento. ¿También? Otra vez. They're so silly. Amor por Exactly, we were pointing, but what were we pointing at? We were pointing at her. No, but she said that she. No, I didn't. Va al próximo. Sí es. Ya. Ok, Vamos, chicos. niños. Melanie, ¿ya Va. está? ¿Las tienes todas? Madeline, vamos. Ok, vamos. Dale, Melanie. Ok. ¿Se podrá abrir ese link? ¿No abriste el otro? Claro que sí, lo abro ya. Sí. Ok, niños, please, pongan atención a ese poema. Vamos. Yes, ma'am. Oh. No es verdad que el sol es de oro, pero la vida es un tesoro. Si buscas una luna de plata, una sonrisa es el mapa. No existen amaneceres violetas, pero cada paso es una meta. No siempre florecen las rosas, pero la vida es maravillosa. No encontrarás senderos sin espinas, pero los sueños te curan las heridas. No importa si todos te dan la espalda, el camino verdadero es el que sigue tu alma. No hay inviernos en las hojas que danzan. Nadie jamás matará
descansa. El corazón siempre se mantiene despierto porque sabe que lo imposible Es perfecto. no es cierto. No lloren, niños. Los niños tienen derecho a llorar, no importa. No importa. Pueden hacerlo. ¿Ya? Oh, güey. Ok. ¿Qué les pareció el poema? Muy inspirador, ¿correcto? Amoroso. Ay, toma idea, Andy, para la próxima. Ay, Dios mío. No quiero escuchar eso. Ay, ábrela ahí a Daisy, por favor. Ok. Vamos a hablar de este poema. La vida es maravillosa. ¿Qué significa la palabra maravillosa? Marvelous. Marvelous en inglés, ok. ¿Qué es algo maravilloso? ¿Es algo triste? No. ¿Es algo hermoso? ¿Es algo bueno? ¿Algo alegre? Ok. Entonces, con el título del poema, ya nos está dando una idea el autor acerca de cuál va a ser el tema que va a tratar. Ahora, empecemos. Dice, no es verdad que el sol es de oro, pero la vida es un tesoro. Si buscas una luna de plata, una sonrisa es el mapa. No existen amaneceres violetas, pero cada paso es una meta. No siempre florecen las rosas, pero la vida es maravillosa. Dígame sentimientos que les da esas dos primeras estrofas. Hablamos de amor. Peligrosa la vida, no es maravillosa. A mí me encanta la ¿Qué otros sentimientos hablamos? Tristeza. ¿Habla de tristeza? No, que como si no hay Porque si no hay siempre eso, hay todavía va a ser. alternativas. ¿Seguimos leyendo? Vamos. Es que there's no sense. Dice, no encontrarás senderos sin espinas. ¿Es cierto qué significan las espinas para ustedes? Dice, no encontrarás senderos sin espinas. ¿Los senderos tienen espinas? ¿Qué son senderos? Los caminos por donde vamos a transitar. Acuérdense que está hablando de la vida. Pues depende de dónde está el sendero. El sendero es la vida. ¿Y qué son las espinas? Problemas, obstáculos que van a conseguir en la vida. Entonces, está hablando de la vida. Dice, no encontrarás senderos sin espinas, o sea, sin problemas. Pero los sueños te curan las heridas. No importa si todos te dan la espalda. El camino verdadero es el que sigue tu alma. ¿De qué habla ahí? De ponerse a llorar, de quedarse depresivo o de caerse y levantarse. Sí. ¿Habla de eso? Hablando. ¿Sí? Entonces, habla de problemas que podemos tener en la vida. Caerse y levantarse. Disculpa la broma que hice. ¿Ya terminó de grabar? No, ¿No? Ah, mira, qué bien. ya me estoy haciendo una especialista en grabaciones. Si ustedes me hubieran visto el otro día poniendo los videos. Ok. Dice al final, no hay invierno en las hojas que danzan, nadie jamás matará la esperanza. El corazón siempre se mantiene despierto, porque sabe que lo imposible no es cierto. Entonces está hablando de que todo puede ser posible en la vida, ¿correcto? ¿Sí? Díganme un ejemplo de algo que ustedes creyeron que iba a ser imposible, pero que se ha hecho posible. Hablar español. Muy bien. Ay, ¿Otra cosa? Daisy, eso es un honor, ¿eh? ¿Qué más? Algo que creyeron imposible, pero que ha sido posible a este
Sí. La relación que tengo con mi hermano. La relación con tu hermano, Con mi mamá. con tu hermano, que antes era imposible y hoy, Estamos así. muy bien, te felicito. Eso es algo muy bueno. Dime. Yo me rompí la pierna hace unos cuantos meses, so yo pensé que iba a ser imposible aprender a caminar otra vez. Y ahora estás caminando. Y sin muletas. ¡Qué bien! Felicidades. Entonces, este poeta, a través de esas palabras, fíjense bien que son palabras sencillas, cotidianas, no ha usado tantos términos poéticos, de falacias, sinónimos, antónimos, o sea, no ha usado tantos términos literarios, pero ha transmitido a través de palabras sencillas un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que la vida es maravillosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Da tiempo para eso? Sí. Bien. Tenemos unos minutos. Les voy a agradecer que me hagan este assessment, porque este es como la conclusión final de mi trabajo este día. Y en español, perdón. Después la teacher me corrigió que podía escribir solo en español. Niño, ¿cómo que en inglés? Está en español, lean, lean, lean. I need water. What's yours? How do you understand the meaning of home? Tienen 20 minutos para hacerme este test, porque acuérdense, de las 2:30 nos vamos por el drill que vamos a tener. Les ayudo. Dice su nombre y la fecha. Ella le va a explicar ahora. Ella creó esa actividad. ¿Qué más me falta aquí? ¿Todos tienen? Ok, vamos. Primera pregunta. Lean lo final, la final está en español. Dice, ¿cómo entiendes el poema? ¿Cómo entiendes el tema en un poema? ¿Cómo lo entiendes? Lo que estuvimos haciendo al principio, ¿se recuerdan? ¿Cómo entiendes el tema de un poema? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo sabes el tema de un poema? Con las palabras. Segunda pregunta. ¿Qué puedes sentir cuando lees un poema? Tono. Tono. ¿Cómo se llama? El amor. ¿Por qué leer un poema en verso nos produce sensaciones diferentes a la historia en prosa? ¿Se recuerdan los ejemplos que pusimos al principio? Que les puse el ejemplo de prosa y de verso. Y al final, lo que me interesa mucho más, ¿qué es la vida para ti? Porque si se fijan, estuvimos hablando del tema de la vida desde el principio. Antes que se me olvide, la otra semana, por favor, repasen la biografía de José Martí. Se las voy a devolver, yo la tengo. Señora Rivera, ¿usted tiene whiteout? Sí. ¿Puedo usarlo? No. White. Because it's white out. Out, no. Sí. Señora Rivera, did you dye your hair? Yes. I see. Estoy en el examen final ahora. Miss,
Permiso. Oh, there isn't a I always try.